Buenas noches. Buenas noches con los que recién están ingresando a la capacitación. El día de hoy estamos para la última capacitación del semestre, que se refiere a fundamento de las finanzas empresariales. Tenemos como invitado al magíster Donald Savisky Mendoza para que nos pueda dirigir este tema. Le doy la palabra. Gracias, magíster. Coordinador de la Escuela de Administración, magíster Víctor Helio Patiño Niño, estimados docentes de la Escuela de Administración. Es para mí una satisfacción estar presente en esta actividad de capacitación de la Escuela de Administración, que está dentro del plan anual de capacitación, para exponer sobre el tema fundamentos de las finanzas empresariales. Voy a compartir pantalla para poder iniciar esta conferencia. Tienes que, Helio, por favor, darme para poder compartir. Ya está. Ya. Según el contador Pedro Bellido Sánchez, las finanzas son los hechos que permiten proveer los medios o recursos para asumir los pagos y desembolsos. De acuerdo al diccionario de la lengua española, financiar es sufragar los gastos de una actividad. Como ven, esos conceptos están relacionados, son conceptos simples y que limitan a las finanzas al hecho de proveer los medios. Pero si nosotros hacemos una conceptualización de lo que es administración financiera, dice que es el campo de la administración que nos permite obtener los recursos monetarios y crediticios y aplicarlos adecuadamente en concordancia con los planes establecidos, asegurando la fluidez y productividad de la empresa para lograr sus objetivos de rentabilidad, crecimiento y subsistencia, como es en los actuales tiempos. Una de las funciones más importantes del gerente financiero es participar en el plan estratégico de la organización. El plan estratégico, y eso lo saben ustedes ya de sobra, contiene los grandes objetivos, la visión, la misión de la organización y el establecimiento de los grandes ejes para lograr una meta importante a 5 años. Es importante la participación del gerente financiero porque el plan estratégico tiene que estar sustentado, tiene que tener un sustento financiero. Y eso lo vamos a proyectar a través de estados presupuestales a 5 años, año por año. Estos estados o proyecciones presupuestales son estimativas.
son estimativas, pero que aseguran de que nuestro plan estratégico es viable. Y para eso vamos a recurrir a diversas fuentes de financiamiento, como son los aportes propios de la empresa, a los préstamos, a la emisión de acciones y a las mismas utilidades que se van generando año tras año, que van a ir reinvirtiéndose también para que la empresa pueda lograr sus objetivos de una manera sana y oportuna. El gerente financiero tiene que, ya en marcha la organización, tiene que conocer todas las políticas de marketing, porque es el gerente financiero el que va a apoyar, a fundamentar las políticas de marketing. Si hay políticas de crédito, tiene que conseguir el gerente financiero el sostenimiento para lograr que se establezcan las políticas de marketing. Si es necesario bajar precios debido al competidor, entre otros aspectos, el gerente financiero tiene que apoyar las políticas razonables de marketing y desechar las políticas que podrían ir en contra de la organización. También el gerente de finanzas tiene que apoyar en el proceso productivo para dotar a la gerencia de producción de los materiales con la calidad necesaria para lograr los objetivos de producción y observarlos si atentan contra las finanzas. O sea, el gerente financiero va a estar entre marketing y producción para apoyar las políticas, por ejemplo, de posicionamiento en el mercado, de asegurar el volumen de ventas, pero también cuidando de que estos no afecten la rentabilidad y la liquidez de la organización. Uno de las grandes actividades o funciones del gerente financiero es participar en la formulación, ejecución y evaluación del planeamiento financiero. Ustedes conocen más que yo el tratamiento de los planes estratégicos, la formulación y los planes operativos, que son de naturaleza anual y contienen todas las actividades y proyectos de la empresa. Esos planes operativos, que son anuales, están muy ligados al presupuesto anual. Y el presupuesto anual es de cumplimiento obligatorio. Es más serio que los estimativos a 5 años. Para poner un ejemplo, en el sector público, el presupuesto es una ley que hay que cumplirla, sin dudas ni murmuración. En el presupuesto empresarial ya depende de la organización, del nivel de seriedad que se le dé a los presupuestos. Son aprobados por el directorio, muchas veces son aprobados por las asambleas o juntas de accionistas y tienen que ser cumplidos a cabalidad. En el sector público, para hacer una comparación, existen los famosos presupuestos monetaristas, una estructura simple de presupuestación donde se habla de ingresos presupuestarios, que no es igual a ingresos contables. Los ingresos presupuestarios equivalen a las diversas fuentes de financiamiento que tiene en el sector público: recursos ordinarios, canon, Foncomún, endeudamiento interno, externo, etcétera, etcétera. Y los gastos son los gastos
corriente, gasto de capital y servicio de deuda. Este presupuesto contiene los objetivos específicos de la organización. Por ejemplo, de las actividades de limpieza pública, las actividades de seguridad ciudadana, del vaso de leche. Y en el aspecto de inversión tenemos las grandes obras, una por una, con nombre propio. Entonces podemos decir que el presupuesto es la administración en números, porque ahí está todo lo que tiene que lograr el gerente la gestión municipal o un gobierno regional. Por eso se dice de que es la administración en números. Los contadores la conocen como la contabilidad a futuro. Eso también se da en el sector empresarial. Pero si bien es cierto, en el sector público el presupuesto es monetarista, es decir, que los ingresos son las cobranzas que van a existir, los ingresos monetarios que vamos a tener. En cambio, en el sector empresarial también existe una estructura presupuestal un tanto distinta, ya que en el presupuesto empresarial vamos a contener la presupuestación de las ventas, la presupuestación del costo de venta, la presupuestación de los gastos administrativos, de los gastos de marketing, la presupuestación de los resultados antes de participaciones de impuestos y el resultado del ejercicio. Ahí notamos una gran diferencia porque en estos presupuestos el principio que se aplica no es el monetario del sector público, ya que el otro tiene que ser monetario porque no podemos crear falsas expectativas de que nos deben, porque si un maestro va a cobrar el 30 y le van a decir en la ventanilla no han pagado porque no hemos cobrado, pues el país se convertiría en un pandemonio, en un caos, no duraría un gobierno. En el sector empresarial, el criterio es que el presupuesto de estados y pérdidas, estado de pérdidas y ganancias, no es otra cosa que la proyección o los presupuestos de los estados de pérdidas y ganancias. Y ahí, pues, el primer logro que tenemos que concretizar es la presupuestación de las ventas. Para eso están ustedes, los expertos en marketing, que a través de los estudios de mercados pronostican los volúmenes de ventas que vamos a tener. Y esos volúmenes de ventas son pasados a producción para establecer sus costos. Regresa al departamento de marketing, se establecen los precios, volumen por precio unitario y tenemos la presupuestación de ventas. Es el tema más difícil. Vuelvo a repetir, ustedes conocen mucho de esto porque hay cursos enteros sobre pronóstico de ventas. Un poco que es jugar a Dios, pero que tampoco quiere decir que vamos a proyectar cosas irrazonables. Los presupuestos de ventas son proyecciones técnicas que tienen que ver con diversos aspectos. El competidor, el clima, la situación interna de la organización, huelgas, que pueden suscitarse. Entonces, los costos históricos son miopes ante las eventualidades que pueden existir, que pueden ser económicas, climatológicas, que pueden ser también problemas de salud. Por ejemplo, la epidemia que tenemos ahora, muchas presupuestaciones no habían contemplado
este gran evento que es apocalíptico. No, nadie se lo pensaba, nadie lo esperaba, ni el más grande intelectual en lo que es pronóstico de ventas. Lógicamente que el presupuesto tiene su mecanismo de actuación a efectos de hacer frente a estos hechos. El presupuesto es una técnica gerencial bastante completa, ¿no? Porque el presupuesto que se hace en el 2020 para ser aplicado en el 2021, por ejemplo, en una gran corporación, suple a una realidad inexistente en ese momento. Suple a una realidad inexistente. ¿Para qué? Para poder trabajar nuestros objetivos de una manera planificada. Porque no tendría razón de ser que un gerente ingrese a trabajar el 1 de enero y trabaje en forma espontánea, como se viene haciendo en muchas micro, medianas empresas que actúan en base al instinto y a la información que se les va presentando en el día a día. Entonces el presupuesto prevé los ingresos y prevé también las inversiones de producción y de marketing. Y desde el 1 de enero, en este caso sería el 4, porque el primero es feriado, ya vamos trabajando de una manera planificada, como lo dice el padre de la ciencia administrativa, Henry Fayol, en el proceso de planeación o planeamiento, dirección, organización y control. Pero el presupuesto se va perfeccionando con las realidades, pues. Si yo presupuesté en la venta de pantalones, soy una fábrica de ropa. Si yo presupuesté en el rubro pantalones 10 millones de soles, por decir, y la realidad va desbordando ese presupuesto de ventas porque subió el precio o tuvimos una oportunidad de vender más, entonces ya la realidad hace que los presupuestos se ajusten a ella. Entonces, por eso que existen los presupuestos empresariales de apertura, que son discretos, que son muy razonables, y los presupuestos modificados, que son los presupuestos de avanzada. Entonces, el presupuesto inicial se va ajustando con la realidad. Entonces, el presupuesto modificado siempre, a medida que se capten mayores ventas, lógicamente que va a mover los presupuestos de producción, generalmente, y va a mover los estados de resultados en este caso. Lo mismo hace el Estado también. Por eso que los presupuestos de apertura son bastante responsables y discretos y después terminan con una amplitud donde el presupuesto se modifica para dar paso a nuevas inversiones, ¿no? El presupuesto, en realidad, debe ser usado de una manera seria y formal a efectos de que la empresa llegue a un derrotero. Por ejemplo, tiene sus bondades el presupuesto, porque permite ir evaluando las metas de ingresos. No como ahora, en el aspecto financiero, que vamos utilizando nuestros recursos improvisadamente y no evaluamos nuestros ingresos. Esperamos que depende de la costumbre de la organización. Hay muchos que presentan balances anuales. Ya cuando el balance es anual
cuando la contabilidad se comporta de una manera tradicional y ortodoxa, no permite una evaluación oportuna, sino que da estados financieros que a veces nos dan un diagnóstico de algún problema serio financiero que se pudo evitar si nosotros hubiéramos actuado quincenalmente con los presupuestos y los vamos comparando y vamos tomando decisiones oportunas. Porque si no hacemos eso, vuelvo a repetir, la contabilidad tradicional no funciona adecuadamente y da datos tarde, como datos post-mortem. Es como llegar a la escena del crimen, por decir. En cambio, una empresa que lleva presupuesto está evaluando semanal, quincenalmente, mensualmente, qué está fallando en la organización. Puede ser que haya entrado un nuevo competidor y marketing tiene que tomar las medidas en el comité gerencial de qué es lo que se debe hacer a efectos de solucionar los problemas de ingresos o de ventas. También puede ser en el sector público, también tenemos que evaluar los ingresos, por ejemplo, del SAT. Si el SAT no está trabajando sus actividades de captación, no va a cumplir sus metas. Al no cumplir sus metas, no vamos a esperar hasta fin de año, sino que con el presupuesto nos permite tomarles un examen mensual para que ellos hagan lo necesario para poder llegar a una captación adecuada. Pero cuando los presupuestos a veces, por motivos de pandemia, bajan, también hay que tomar medidas radicales a veces, pero que nos conduzcan a soportar, a menguar esa situación. Y esa es la trascendencia e importancia del presupuesto. Ahora, el presupuesto no solo mide aspectos de soles, sino mide aspectos concretos, por ejemplo, volúmenes de venta, volúmenes de producción en el sector privado. Porque yo puedo tener un presupuesto de 1 millón de soles para producción, pero ese millón de soles era para 1000 unidades. Pero a veces se gasta el dinero y solamente se produce 500. La contabilidad en forma tradicional y ortodoxa no ve eso, pero sí lo ve cuando existe una contabilidad gerencial donde existe una unidad presupuestaria establecida y los planes contables cuentan con cuentas presupuestarias que van controlando también a esa área que se llama presupuesto, ¿no? Eso es trascendental y por eso que en el sector público existe y nosotros siempre estamos discutiendo o planteando la manera de que en las grandes corporaciones no solamente se lleve el presupuesto, sino que en el plan contable se incorporen cuentas presupuestales para que lo enmarquen y lo supervisen. No podemos dejar fuera de la contabilidad al área de presupuesto, no lo podemos dejar. Y vuelvo a repetir, por eso que en el sector público es un plan bastante gerencial donde sí existen esas cuentas, ¿no? Y el gerente financiero va a tener 2 herramientas importantísimas, como es el presupuesto de ingresos, que va a permitir evaluar. Y ahí están los gerentes, los vendedores, que ustedes ven que en cada mes están tratando de lograr sus cuotas de ventas. ¿Por qué los están midiendo? Porque los están evaluando. ¿Y por qué los están evaluando? Porque existe un plan de ventas. Entonces, y en cuanto a la parte del gasto, la presupuestación va a ser más fácil porque vamos a gastar lo que está ahí, enmarcado dentro de los presupuestos. No nos vamos a desviar. No podemos, como hace la administración improvisada,
que no lleva presupuesto y dice, mañana vamos a comprar tal cosa que no está dentro del marco presupuestal. Puede traer trastornos en otras partidas, como el pago de planillas, impuestos u otras cosas. Entonces el presupuesto también al gerente financiero le va a permitir ser más ordenado y llegar a puerto de destino de una manera más fácil. Los presupuestos también sirven para las auditorías, para los auditores. Los presupuestos, imagínense que permiten que el auditor llegue y ya encuentre objetivos de ventas en el sector empresarial, objetivos de producción, programas de producción, programas de marketing, que es tan intenso hablar de esto, ya que tenemos actividades de promoción, publicidad, departamento de crédito, distribución, actividades de postventa, entre tantas cosas que van a permitir al gerente financiero saber cómo se está orientando ese gasto. Es ahí la importancia del presupuesto en el planeamiento financiero de la organización. Ahora, ¿solamente se dedica a presupuestar el gerente financiero? No, no. Ahora, para terminar este tema, la contabilidad tradicional y la administración tradicional, incluido el análisis financiero, no indica el problema en forma oportuna, ¿no? En cambio, el presupuesto previene las crisis. Y si no se puede superar una crisis tan grande, cuando menos va a tomar las medidas paliativas para lograr sobrevivir. En el presupuesto público, en el presupuesto empresarial, como ven, la rentabilidad se va midiendo a través del presupuesto de estado de pérdidas y ganancias. Pero, ¿y la liquidez? ¿Dónde la controla? La controla a través de los flujos de efectivo, los flujos de caja, sobre todo, ¿no? Entonces, si bien es cierto que he dicho que el presupuesto público es monetarista, pero también no debe descuidar el aspecto de rentabilidad, que quiere decir incorporar otras formas de ingreso o tratar de que se cumplan la cobranza de morosos. Pero en el sector empresarial más preocupa el tema de rentabilidad primero, y lógicamente que el tema de liquidez lo ven a través de los presupuestos de caja. Entonces ya tienen las dos herramientas para poder lograr la rentabilidad y la liquidez que van de la mano, ¿no? Actualmente, por ejemplo, una empresa que vendía electrodomésticos tenía que dar créditos a 3, 4 años, sacrificando su liquidez, ¿cierto? Y para poder tener una rentabilidad con volúmenes de ventas altos tenía que otorgar créditos, ¿no? Y ahí estudiaban los ratios de cuentas por cobrar, los ratios de ventas. Pero ahora, a través de este invento fabuloso que son las tarjetas de crédito, si yo voy a Falabella o también a una empresa de muebles pequeña, ya no es pretexto, ya no es el tema de decir, oye, te voy a dar 1 año, 2 años, 3 años para comprar un televisor o unos muebles, porque las tarjetas de créditos han hecho el milagro de que pueda existir volúmenes de ventas altísimos con liquidez. ¿Por qué? Porque el señor va con su tarjeta de crédito y la venta es al contado, ¿no? Esa venta al contado le trae liquidez. O sea, es un milagro lo que ha hecho la tarjeta de crédito. El riesgo lo asume el banco. Entonces estamos ante una etapa donde
ya se puede juntar la rentabilidad y la liquidez, que antes era pues imposible, ¿no? Lógicamente que no hay que abusar del uso de la tarjeta de crédito por parte de las personas, porque conduce pues a un sobreendeudamiento peligroso. Y eso también afecta positivamente a las medianas y pequeñas empresas. Si ustedes hacen uso de un POS, va a tener esa facilidad, va a poder aprovechar rentabilidad y liquidez. Los gerentes financieros en el inicio, en la marcha de la organización, también tienen que determinar la estructura del activo, que es una secuencia paulatina, ¿no? Si yo tengo 1000 clientes satisfechos con la infraestructura presente, yo no puedo coger mi capital de trabajo para ampliar mi infraestructura, porque eso haría que desatienda a mis clientes, o sea, el capital de trabajo lo voy a debilitar. Y eso yo creo que no es conveniente. Entonces, el gerente financiero tiene que ir haciendo planes de ampliaciones de planta, de compras de terrenos, de compras de locales, de una manera inteligente y racional. Y si yo quiero ampliar mi local, por ejemplo, es porque ya marketing ha hecho un estudio de que existen clientes potenciales y necesitamos hacer una ampliación de local, y es probable que recurramos a un crédito a largo plazo para asegurar la atención de los clientes que hay actualmente, más los que van a venir con el efecto de la ampliación. No es solamente contable ni financiero el asunto, sino que eso ya depende de los gerentes de marketing. De hecho, que ellos son los especialistas. Aparentemente el gerente financiero es el que, por su palabra, a veces muchas personas se confunden, pero el que toma las decisiones de gasto, a veces son el gerente de marketing, por supuesto supervisados por el gerente financiero, que es el que tiene que estar atrás, como dije anteriormente. Entonces, el tema de estructuración de activos es muy importante para el gerente financiero. Otro de los temas importantes en la gestión financiera es cómo vamos a conseguir fondos. Los primeros fondos que se forman son a través de aportaciones de los socios, los accionistas, y si es una sociedad anónima, y si es una sociedad colectiva, con aportes. Si es una pequeña empresa, con los aportes de los socios. Pero si se requiere de un crecimiento, podemos apelar a las reinversiones de las utilidades también. Una sociedad anónima puede emitir acciones, sea en bolsa o no en bolsa, para generar un endeudamiento amigable, o sea, un financiamiento que no vamos a estar preocupándonos de pagar porque son nuevos socios que han apostado por la expectativa de la organización. Entonces, el aporte, emisión de acciones, créditos importantes que, como dije anteriormente, tienen que tener un estudio previo al mercado, un expediente. Si yo voy a invertir en un local, tengo que tener un estudio de mercado, en una maquinaria, un análisis de productividad y de rentabilidad de esa inversión donde yo me voy a endeudar. Proviene de un estudio de mercado, proviene de un estudio financiero, porque se hacen proyecciones también en base a los datos que da marketing a finanzas, de cuál va a ser nuestros logros con esos endeudamientos para poder
los pagar oportunamente con los costos financieros y al mismo tiempo tener una rentabilidad mayor. Es una forma de crecimiento el endeudamiento, pero cuando el endeudamiento se hace con los pasos que antes he citado. A veces en las finanzas personales vemos las oportunidades de tener un préstamo, pero ni siquiera haberlo pensado en qué vamos a invertir ese dinero. La aplicación de los recursos excedentes es un recurso que se da se debería dar a través de una manera planificada y presupuestada, pero muchas veces por eso los ratios, a veces hay ratios de liquidez que salen muy altos, porque hay excedentes. Y entonces tiene que el gerente financiero ver la forma de ir colocando esos excedentes para que no estén ociosos y generen rentabilidad. Pero eso se evita teniendo un departamento de presupuestación que vaya controlando esos excedentes para maximizar su uso. Muchas empresas a veces compran acciones, compran moneda extranjera, entre tantos recursos que tienen para usar esos excedentes. El gerente financiero tiene que programar el dinero, porque no solamente es un hecho de tener una presupuestación. A veces entre la presupuestación y la ejecución existen brechas. Sobre todo, ya sean brechas de excedencia de ingresos o de carencia de ingresos. Entonces, en los dos casos, siempre el gerente financiero tiene que destinar dinero mensual a todas las áreas para que no les falte dinero. Por ejemplo, yo tengo que suministrar dinero o crédito a mi gerencia de producción. No puedo descuidar los proyectos o los estudios de mercados que está haciendo marketing o su programa de publicidad. No la puedo descuidar. Entonces, porque si yo no programo el dinero, va a llegar el momento en que a los señores vendedores no les vamos a pagar. Entonces, la programación del dinero o los flujos de caja mensual tienen que ser estructurados por áreas. Si el dinero es mayor, inmediatamente el presupuesto coordina con la alta dirección para incorporar nuevos objetivos y nuevas metas para usar adecuadamente ese dinero. Y si el dinero falta, hay que cortar algunas actividades y priorizar las actividades más importantes y dejar algunas porque el momento es difícil. Pero que eso no signifique de que ninguna área se quede desabastecida de lo que la gerencia ha priorizado para ese mes. Sería fatídico, ¿no? Y que suceda eso. Por eso es que la programación del dinero no solamente la hace el gerente de finanzas, sino lo hacen en el comité de gerencia, donde participa producción, donde participa administración, que es el soporte, y participa marketing, y ahí pues van a discutir qué es lo que se deja de hacer porque el momento está difícil. Pero que eso no signifique que la empresa pues paralice alguna de sus áreas importantes, ¿no? Y el destino de las utilidades, ahí viene el problema, ¿no? Muchas veces hemos visto a muchas empresas discutiendo sobre eso. Hay muchas anécdotas también. Entonces, cuando la caja municipal querían que pase más utilidades, más porcentajes más altos a la municipalidad, en realidad le cortaba las alas de crecimiento para empezar. Y segundo, de que muchas veces las utilidades no están en dinero, están en colocación. Y todos los retiros de dinero
puede significar poner en aprietos la liquidez de la empresa, que es el círculo sanguíneo de las organizaciones, que puede hacer morir a una organización por falta de dinero. Por falta de dinero, una empresa no puede pagar, no puede comprar, no puede vender, no puede cobrar, no puede generar ese círculo de rentabilidad. Entonces, hay que pensarlo dos veces. Si nosotros vamos a retirar las utilidades, hay que hacerlo de una manera planificada, en base a un programa de caja, para que no se desatienda la producción, ni marketing, ni la administración. Y a veces es muy recomendable reinvertir las utilidades, porque eso permite un crecimiento. Ustedes conocen más que yo, soy honesto en decirlo, ustedes son administradores, y ustedes han visto que las cajas municipales, por ejemplo, ya no se quedan en Piura, se van a diversas. Acá tenemos en Piura, por ejemplo, la caja de Arequipa, la caja de Trujillo, la de Huancayo. Todo eso se ha puesto en un nivel nacional ya la competencia. Entonces, justamente con cómo se hace para crecer. Para crecer con locales tenemos que crecer financieramente. ¿Y cómo se crece financieramente? La manera más sana de crecer financieramente es a través de la reinversión de las utilidades. Otras formas de crecimiento son con el apoyo crediticio, de los cuales ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Es labor del gerente financiero sostener el circuito de rentabilidad. Ya les dije. En el único sitio donde se genera rentabilidad, a no ser que sea algo extraordinario, es en el circuito de comprar, vender y cobrar. Ese es el circuito que nos genera rentabilidad. Los activos fijos van a soportar, por supuesto, ese círculo de generación de rentabilidad, lo van a tener que soportar. Soportar en el sentido de apoyar. Necesitamos maquinarias, buenos locales, un buen servicio para poder proteger el circuito de rentabilidad que, vuelvo a decir, nosotros los contadores lo conocemos en el activo corriente, que es, y en el pasivo corriente, que son las compras, las ventas y las cobranzas, y así sucesivamente. Mientras más vueltas demos, mientras más rápido vendamos, mayor va a ser la utilidad. Y si la cortamos, estamos, se puede decir, en un proceso de extinción. Es como que si ya no circulara la sangre. Eso es de una manera metafórica, ¿no? Luego tenemos jóvenes docentes, que también tenemos que analizar los estados financieros, pero a veces los estados financieros son consecuencia de la contabilidad ortodoxa, ¿no? Y aquí hay que ubicarnos de una vez por todas. Deben haber modelos. La contabilidad es básica por el control de los activos, pasivos, ingresos y gastos. Si no hacemos eso, muchas grandes corporaciones morirían por descontrol. Y eso hay que debérselo y agradecérselo a Fayol, a Lucas de Pasión. Pero ahora, en la administración moderna, ya no quieren información para hoy, sino que hoy quieren información para mañana. Hoy quieren información de un mañana, a 12 meses. Entonces, si los estados financieros van a ser la consecuencia de análisis de balances convencionales, por ahí podemos decir que vamos a detectar a destiempo un cuadro de falta de liquidez, un cuadro de falta de ventas, un cuadro de excesos de gastos, pero vamos a mejorar para adelante, pero no hemos prevenido la enfermedad.
Y la mejor manera de prevenir la enfermedad es presupuestando. Y la presupuestación es parte de la contabilidad gerencial. Nosotros luchamos, los contadores gerenciales luchamos tremendamente, ¿no? Para que se implementen dentro de los planes contables cuentas presupuestarias. Pero al mismo tiempo luchamos para que en el Perú, y en esa labor tienen que estar los administradores, para que cuando menos las medianas y grandes empresas hagan uso de los presupuestos, motivar la cultura del uso presupuestario. Y no es difícil porque imagínense que la Superintendencia de Banca y Seguros ya había adoptado a las personas de un modelo de presupuestación personal, de finanzas personales. Es un reto entre todos ustedes, los gerentes, los administradores, ya de motivar esa cultura presupuestaria en las empresas que se puedan, ¿no? Medianas, empezando por las medianas y las grandes corporaciones que por obligación tienen que hacerlo. Entonces, pero los estados financieros son ratios. Podemos analizar, viendo un estado financiero, la situación de rentabilidad, ¿no? La situación de liquidez y la situación de solvencia, ¿no? Pero que el estudio de los análisis financieros hay que tener bastante cuidado, ¿no? No vaya a ser como, por ejemplo, organizaciones que tienen un 50% de rentabilidad, pero justo en los 3 últimos meses falló el departamento de crédito y comenzó a dar, a vender de una manera fácil, de una manera irresponsable, generó rentabilidad. Pero esa rentabilidad, cuando la analizamos en los activos, en la cuenta 12, vamos a ver y nos sorprendemos que nadie está pagando. Al no pagar, ¿qué ha generado? Una rentabilidad no seria, irresponsable hasta cierto punto, porque nos hace pagar impuestos, distribución de utilidades, ¿no? Pero al no vender de una manera seria, viene el inconveniente de que eso se convierte en pérdida, en morosidades, en falta de liquidez, y todo se viene abajo. Por eso que el análisis financiero hay que tomarlo con mucho cuidado y hay que interrelar las cuentas, los ratios. No se trata de dar una opinión. Todo es relativo en el análisis financiero. Muchas veces decimos, la rentabilidad es alta. Eso quiere decir que estamos bien, ¿no? Hay que irnos a ver los otros parámetros, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, estamos vendiendo todo al contado. Qué bonito, pero eso puede significar que estemos desaprovechando oportunidades de vender al crédito, ¿no? Y entonces, no quiere decir que los ratios de cobranzas estén altos necesariamente que la empresa esté bien. Puede ser que estemos desaprovechando oportunidades. Y cuando dictamos los cursos de análisis financiero se ven muchos casos de esto, porque hay a veces analistas que actúan de esa manera, pero en el análisis financiero todo es relativo hasta que no se haga un análisis integral de la organización. Y sobre todo, los gerentes de administración y finanzas y los gerentes generales, bueno, más los gerentes de administración de mando medio, que son los gerentes de administración y finanzas, porque la otra gerencia es la estratégica, la corporativa, tienen que en el día a día controlar el gasto. Muchos casos de problemas judiciales están dentro de esa área. En el día a día es el gerente de administración y finanzas el que tiene que ver que cada comprobante de pago esté debidamente sustentado, debidamente que esté cumpliendo con las normas legales establecidas y los controles internos de la organización, ¿verdad?
El tema de corrupción es ampliamente conocido por todo el mundo. Existen sistemas de control modernos que lo están utilizando, inclusive en el sector público, pero dicen, ¿y por qué sigue la corrupción? ¿No? No es que esté fallando el presupuesto, no es que esté fallando la contabilidad, no es que esté fallando el administrador. A veces, en el último modelo de control, que es el sistema COSO, habla del componente, del ambiente de control, donde ahí vamos a tener alcaldes, gobernadores regionales. Dice el ambiente de control que son los titulares de los pliegos, los altos funcionarios que deben motivar el control. Pero a veces depende de la persona que más bien ellos crean el descontrol. Y por ahí ya pues todas las normas de control se vienen abajo. No solamente se vienen abajo las normas de control, sino los tratados de ingeniería, los tratados de derecho laboral, lo que dijo Fayol, lo que dijo Taylor, lo que dijo los manuales del Código Penal, Civil y todas las normas del derecho. Se vienen abajo, ¿por qué? Por la presión de la corrupción, porque los que dirigen la organización están actuando de una manera indebida. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, y en el día a día es el administrador, el gerente de administración, el que firma, el que pone su vida en cada cheque, ¿no? En cada documento que firma. Por eso no hay que soslayar que el gerente de administración y finanzas tiene que jugárselas en cada cheque que firma, tiene que convertirse en un conocedor y un experto conocedor de toda la normatividad vigente. Bueno, jóvenes docentes, es para mí una grata satisfacción que la Escuela de Administración me haya invitado. Sé que era un tanto difícil hablar ante ustedes, expertos en administración, a los cuales yo respeto y quiero mucho, y siempre me he identificado también con la ciencia administrativa, que en realidad no somos competencia, sino que, y es más, lo que les dije, la ciencia administrativa con toda su bonita doctrina que tiene, y la ciencia contable con todos sus avances que tiene, el cordón umbilical en la praxis de estas dos bonitas carreras se da en la presupuestación. Porque por un lado está la administración en números, que son los presupuestos, donde están todos los objetivos organizacionales con su dinero, con sus partidas correspondientes, y por otro lado está el contador, que toma esa información y la controla, no solamente la cuestión tradicional, sino la proyección de ingresos y la ejecución de los ingresos, la proyección de gastos y la ejecución de los mismos. Bueno, eso es todo lo que puedo yo compartirles. Les doy las gracias a todos ustedes y les deseo una linda Navidad y contento de la invitación que me ha hecho Helio, al cual estimo bastante. Muchísimas gracias. Si hubiera alguna pregunta que... A ver, docentes, si existiera alguna pregunta. También agradecemos al magíster Donald Savisky por el tema que ha tratado, muy importante, las finanzas empresariales, tema que muchas veces es un poco temido por muchos gerentes, ¿no? El área financiera, pero nos está dando alcances bastante valederos, sobre todo de su experiencia. Y bueno, no nos queda más que despedirnos, sin antes, por favor, a todos, se les ha enviado por el chat del Zoom. Pueden ustedes visualizarlo, hay un formulario de Google que tienen que ingresar para que puedan registrar su asistencia, porque adicionalmente de las capturas de pantalla, obviamente, que se tramitan, también vamos a
a poder a tramitar este formulario de asistencia para la respectiva certificación. Y voy a tomar en este momento una foto general de los asistentes. Creo que todos están con su nombre. Buenas noches. Sí, buenas noches. Escucho. Bueno, les decía, voy a tomar una foto. Justamente estoy revisando si todos están con su nombre completo para poder, tomar la captura para que salgan los nombres completos. A ver, Milena Vargas, Mercedes Palacio, María Mino, Iván Peláez, Esther Elizabeth de Valanda, Iván Cari, Donald Savisky, Víctor Patiño. Ya, entonces voy a proceder a tomar la captura final. Listo. Ya está. Entonces damos por concluida esta capacitación. Y buenas noches con todos. Y si no nos vemos, que pasen una feliz Navidad. De igual manera, profesor. Luego, que les vaya bien. Gracias. Gracias, Eli. De igual manera. Feliz Navidad para todos. Pues, hasta luego. Feliz Navidad, colegas. Feliz Navidad. Navidad.